Bueno, pues para recuperar este breve retraso, vamos a pasar entonces al primer bloque de la jornada, relativo a lo que es la innovación y digitalización para una pesca responsable y competitiva. Lo que hemos querido con este primer bloque es dedicarlo a uno de los ejes transformador del sector pesquero, todo lo que tiene que ver con la innovación, la digitalización, como herramientas para garantizar una pesca de una forma más eficiente, más segura, más sostenible. Bueno, ya lo hemos escuchado tanto con las intervenciones de la secretaria de Pesca y de la señora ministra de Guinea-Bissau, que tampoco voy aquí a repetir. Durante muchos años, la innovación de la pesca estuvo sobre todo vinculada al diseño de los buques o a la mejora de las artes. Pero hoy en día el escenario obviamente pues ha cambiado. Estamos inmersos en una revolución tecnológica que está modificando la forma en cómo se planifican las campañas de pesca, cómo se toman las decisiones a bordo de los buques, cómo se optimizan los consumos, cómo se controla el funcionamiento de los equipos y, en definitiva, cómo se analiza toda la información obtenida durante la actividad pesquera. La disponibilidad de datos en tiempo real, la incorporación de sensores, los sistemas de monitorización, automatización de procesos, conectividad, etc., antes era imposible de obtener. Y esa información pues tiene consecuencias muy concretas: permitir reducir costes operativos, optimizar el consumo energético con los precios que tiene a día de hoy el combustible pesquero, aumentar la seguridad, mejorar el mantenimiento preventivo, una mayor eficiencia en todo lo que tiene que ver con la captura objetivo y también para evitar capturas no deseadas, facilitar el cumplimiento de normativas y avanzar, en definitiva, hacia una explotación más sostenible de los recursos. Hoy creemos que la innovación no debe entenderse ya como un coste añadido, sino como una inversión que lo que realmente hace es aportar valor y fortalecer la competitividad de las empresas. Y este precisamente es el objetivo de este bloque: conocer cómo diferentes empresas que hoy estáis aquí acompañándonos han desarrollado soluciones tecnológicas que ya están siendo utilizadas por muchas flotas en España y constituyendo, lógicamente, la digitalización como una herramienta práctica para el trabajo diario. Y hoy contamos con 5 magníficos profesionales con perfiles complementarios, especialistas en electrónica naval, en ingeniería, en monitorización, transformación digital, sensórica y desarrollo tecnológico. Para comenzar, vamos a contar con la intervención, no sé si está ya preparado, de Nathan Gaboriau, que es el responsable de políticas de transición energética e innovación de la Comisión Europea, quien nos va a ofrecer una visión sobre el estado de la transición energética en los sectores de la pesca y la acuicultura de la Unión Europea. Durante su presentación, él dará un repaso al proceso de consulta que se está desarrollando a través de la plataforma de transición energética, los proyectos financiados por la Unión Europea, las principales lecciones aprendidas desde la publicación de la primera comunicación sobre la transición energética del año 2023 y los próximos pasos para la elaboración de la hoja de ruta para la transición energética del sector. Nuestra organización está participando precisamente en las distintas reuniones de esta plataforma de transición energética y creo que lo ideal es conocer cuál es el estado actual de todo este proceso, y para eso contamos con Nathan, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, Nathan, por tu participación.
Hello, everyone. Buenos President, días, distinguished guests, ladies and gentlemen. presidente, señores y It señores. is a great pleasure to be invited Para at the mí conference es todo un organized by honor y un the placer ANSEF, haber sido invitado a esta dedicated to conferencia innovation and organizada por science for the ANACEF, fisheries una future, and present jornada the state of sobre play of our work innovación, on the energy digitalización transition y in el fisheries, futuro and del sharing with you some sector lesson learned, pesquero key y de la consideration acuicultura. that guided our work towards the upcoming publication of the Energy Transition La Roadmap. idea es ver cuál es el trabajo que se ha The estado energy transition is realizando key de to the cara a future la and hoja de competitiveness ruta of the sector, de la and transición innovation is an energética. important driver. Buscamos la So today I competitividad will briefly del cover the sector. following Así que points. hoy voy a hablar de estos Present the distintos work done within puntos. the Energy Transition Voy a Partnership presentarles también lo que and estamos progress over the haciendo past 3 years, en the key materia de challenges transición identified, energética, the cuáles son lessons los learned, retos and the principales que se han principle to guide the identificado roadmaps y and the cuáles next son los steps. principios que guían esta hoja de ruta y sobre The todo los Energy siguientes Transition pasos. Initiative was Bien, launched en lo 3 que se years refiere a la ago in iniciativa response de to transición surging energética, energy se prices lanzó following hace Russia's unos aggressive años, against sobre Ukraine, todo a la hora de after responder which a la invasión prices de gradually Ucrania eased, por parte de as you can Rusia see y here. al efecto que había tenido en los precios del And today, combustible. Aquí renewed pueden verlo geopolitical en instability esta gráfica. is again pushing energy prices upwards. Bien, de nuevo se Magnitude están prices in the aumentando los European precios cost de have la jumped to energía around y esto debido a la 1.5 crisis euro en per Oriente liters, Medio. which Vemos was more than 1,1 40 cents per euros liter por higher than litros, que at son the start 40 of the war. céntimos más que In antes these del inicio de conditions, la guerra. operating costs increase sharply and affect the Bien, vemos unos competitiveness of our costes fleet. operativos que If aumentan high fuel price de persists manera and not match with dramática. higher landing Bien, prices, si esto EU fleet persiste, profitability could drop sharply. la Large part rentabilidad of de the las fleet flotas operate at podría cost at these fuel reducirse prices, drásticamente with energy-intensive gears being the most affected. y, sobre todo, se verían afectadas las So, artes de in pesca. response, we have been Bien, working to understand ¿cómo respondemos ante esto? Bueno, hemos starting with intentado the 2023 entender Commission cuál es la communication situación on y energy empezamos con una transition in hoja the de sector. ruta sobre transición Following its energética. publication, the Energy Bien, después de Transition la Partnership, publicación por also parte de la called Comisión ETT, Europea was de esta created, and comunicación, now bring se together creó la over ETT, 600 que es esta stakeholders, not only colaboración en from the materia de fisheries and transición aquaculture sector, energética, but y also luego from se ha ido academia, trasladando shipbuilding, al sector ports, pesquero, al de la NGOs, and acuicultura, the processing pero sector. también se han contado con It has actores desde el developed mundo into a genuine académico and y proactive otros. community. La idea es, pues contar con With una an comunidad intensive work proactiva. around Bien, the en lo que se question of energy refiere transition, al trabajo which we realizado, ha can sido un see here trabajo on the muy timeline intenso of events y and aquí actions. pueden observar el Together with the calendario ETP de la community, we evolución de had los over trabajos. 40 Junto con la comunidad del thematic ETP, workshops, and contamos the o 10 se han working celebrado groups representing 14 the grupos de different trabajo stakeholders específicos. have También se worked han hard to deliver hablado con detailed and actionable distintas recommendations partes for the forthcoming interesadas roadmap. y Which I invite seguiremos you to consult trabajando on the ETP en lo que se webpage. refiere a la hoja de ruta These were futura y les presented invito at a the consultar second toda la high-level información conference en el on sitio web. energy transition Bien, held también se last celebró February in una Brussels, conferencia en with materia more de than transición energética en 350 Bruselas participants. con más de 350 In the meantime, the participantes. ETP webpage has become a central El hub sitio for web de events, la best ETP se ha practices, convertido en un publication on the hub energy principal transition, en el que pueden ver publicaciones en materia de but also transición energética. recognizing ETP champions during the También last se EEMT. reconocen a los All this work defensores and del consultation ETP provided us with insight y on toda la información relativa a how esta to develop the consulta. energy transition roadmap that will be published Esta in consulta que, Q3 como digo, 2026 this contribuirá year. a la hoja de ruta The consultation en materia cycle de of the ETP transición will be energética ended que with a se workshop publicará after en the el tercer trimestre publication, de to which 2026. you are more welcome to join. Dedicated communication will be shared Bien, habrá una after the summer. comunicación específica después del verano. During those 3 years, we also A lo launched largo de estos 3 dedicated años EU-funded también hemos projects to the energy lanzado transition to proyectos test financiados and por la pilot Unión technology Europea that would y support esto the con el energy fin de transition. probar proyectos Under Mission piloto. Ocean, with the Lighthouse, Aquí you lo may pueden ver, recognize el, some of the projects like Horizonte Refast, MIS 2023, H2Cs, but also Ocean closer to you in Spain, 0105. with the demonstrator fishing vessel High2Fish. También hemos And more estado llevando a recently, cabo with the distintos Mission Ocean proyectos, call como por focusing on ejemplo el que tiene que ver con digitalization and energy los transition in the buques fisheries and pesqueros aquaculture sector, y también which el de awarded promoción de at the beginning of the energía en la year 4 transición new en el projects, sector pesquero. Sea Deep, DG-Fish, Leapfish, and Danube Y Aqua. luego tenemos 4 proyectos que se acaban de lanzar aquí, que son Seedfish y los During demás que these 3 pueden years, ver we en also pantalla. further deepened our Bien, a lo largo de understanding estos before años study, también with hemos the latest intentado presented at the beginning of the year on pathways on entender energy transition. cuál era el contexto y los I invite you to objetivos read del this study estudio. by Bien, les scanning the animo a QR que code lean that you este will see on the estudio. slides.
Tienen un código QR que pueden escanear y este estudio nos muestra datos históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del sector pesquero en la Unión Europea. También se muestran escenarios de transición energética que son factibles y efectivos en cuanto a los costes. También se hace un análisis de los costes. Y esto me lleva a los retos que hemos visto a lo largo de estos 3 años en lo que se refiere a la transición energética. Bien, aquí pueden ver una selección de estos retos que son los que han dimanado de los distintos estudios y del trabajo de la ETP. Por empezar, tenemos, por ejemplo, una flota cada vez más envejecida y la heterogeneidad. También hay que entender exactamente en qué segmento pesquero nos vamos a centrar. Luego tenemos también la incertidumbre en lo que se refiere a la tecnología y no solo, también tenemos incertidumbres en lo que se refiere a la infraestructura, los stocks pesqueros. Esto hace que las decisiones a largo plazo en materia de inversión sean todavía más difíciles. Luego tenemos la baja rentabilidad, los retos a nivel tecnológico y regulatorio, la heterogeneidad. Luego vemos también problemas en lo que se refiere a la capacidad para adoptar medidas de transición energética. Luego, hay que entender también que esto forma parte de una transición energética más amplia en la que juegan un papel también las Naciones Unidas. No se puede entender de manera separada. Entonces también hay que entender qué es lo que está disponible para los puertos y cuáles son las infraestructuras alternativas al combustible. Y entender también cuál es la capacidad del sector a la hora de invertir. Bien, se ha reflexionado sobre estos retos y el resultado es el siguiente. Deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, financiar la transición energética. Esto requiere un modelo económico y a nivel financiero fuerte. En segundo lugar, la transición tiene que ser ambiciosa, pero también realista. A saber, ha de reflexionarse sobre la madurez de la tecnología, la capacidad también de las infraestructuras, de los puertos, etc. Luego hablamos también de la cooperación entre los distintos países, algo que ha de tenerse en cuenta también. En tercer lugar, tenemos la brecha a nivel de los precios entre las opciones más limpias y las más convencionales. La transición tiene que tener sentido desde el punto de vista económico para los pescadores. Y tenemos que intentar ver cómo la tecnología puede ayudarnos a cerrar esta brecha de cara al futuro. Luego, la transición tiene que ser justa desde el punto de vista social. Esto es un aspecto esencial para apoyar al sector y para fomentar dicho sector. Todo el progreso en materia de transición energética debería tener en cuenta la política pesquera común y esto debería estar en el centro. Y luego hay que entender también cuál es la capacidad y los recursos disponibles. La transición energética será una parte integral de la visión de futuro y por lo tanto necesitamos también una coherencia a nivel de políticas. Bien, de cara al futuro, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, tenemos una hoja de ruta en materia de transición energética que formará parte de la visión 2040. Y luego organizaremos también un seminario acerca de la ejecución de la hoja de ruta en el tercer trimestre del 2026, como decía antes. Tenemos también un programa de embajadores de la ETP. Y mientras tanto, por supuesto, pues les animo a que sigan nuestro boletín de noticias y que también visiten el sitio web de la ETP.
Contamos con ustedes para seguir trabajando juntos y el objetivo al final es conseguir la mayor resiliencia para este sector y un futuro sostenible. Bien, estoy deseando que sigamos debatiendo temas importantes en la jornada de hoy y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nathan, por tu intervención y por compartir con nosotros cuál es la perspectiva actual de la Comisión Europea sobre los avances y los próximos retos y la hoja de ruta que has expuesto. A continuación hablaremos de un aspecto fundamental que tiene que ver con la obtención de información fiable durante la actividad pesquera. Cada vez es más evidente que una buena decisión depende de disponer también de buenos datos, de buena información. Y precisamente esa es la filosofía que hay detrás de los sistemas de monitorización desarrollados por distintas empresas, entre ellas Marpor Spain. Hoy nos acompaña Daniel Lemos, con más de 20 años de experiencia en la electrónica naval, lleva más de 13 años también vinculado a esta empresa, donde ha participado tanto en el desarrollo como la implantación y soporte de sistemas tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia de las flotas pesqueras. Su trayectoria combina el conocimiento técnico adquirido sobre el terreno con una amplia experiencia y también acompañando armadores y tripulaciones para la implantación de estas soluciones. También desarrolló su actividad en empresas de referencia como han sido Rodman Polyseus, como ha sido NACO Marítima, participando también en proyectos que tienen que ver con instalaciones electrónicas, mantenimiento y modernización de embarcaciones profesionales. Y durante su intervención vamos a conocer cómo la monitorización de las puertas, redes, con distintos sensores y parámetros de pesca, pues permite mejorar la eficiencia tanto en las maniobras como en la optimización del rendimiento de cada lance. Daniel, muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras puedes iniciar tu intervención. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Como dice Juan, soy Dani Lemos, Sales Engineer en Marpor Spain. Antes de nada, agradecer esta invitación a ACNACEF y a Insenia por contar otro año más con nosotros aquí. Para empezar, quiero hacer un pequeño recorrido por la historia de la pesca, en este caso de la pesca de arrastre, mostrando un poco así la evolución que hubo en los últimos años de este tipo de pesca hacia lo que es hoy en día, ¿no? Hacia la sostenibilidad y eficiencia que se está desarrollando hoy en día en nuestros barcos, ¿no? En la pesca de arrastre existe desde hace siglos, todos lo sabemos. Antiguamente era una pesca que se inició sus métodos desde la costa, desde la zona de las playas, que se hacían arrastres, pescadores tradicionales desde las playas y pescaban pues ese pescado cerca de la costa sin más información, ¿no? Luego, a finales del siglo XVIII, esta técnica fue desarrollándose cuando empezaron los barcos de vapor, y esta técnica fue desarrollándose y convirtiéndose a una actividad industrial a nivel internacional. A mediados del siglo XX fue donde la popularización de esta pesca dio su gran salto con las redes de grandes fondos y los barcos grandes de pesca que conocemos hoy en día, ¿no? El funcionamiento de este arte de pesca de arrastre es básicamente simple, ¿no? Al final es un barco remolcando una red por el fondo del mar que gracias a unas puertas metálicas pesadas de arrastre mantienen lo que es la red extendida mientras va avanzando por el fondo marino. De este modo los peces van dirigidos hacia el fondo de la red donde finalmente vienen siendo capturados, ¿no?
Perdón, no lo sabía. Bueno, como podéis ver ahí en las fotos, pues son fotos tradicionales, pescas tradicionales que se hacían pues, desde la playa y desde los barcos. Actualmente la pesca de arrastre representa una parte muy importante de las capturas mundiales. Sin embargo, también genera un intenso debate sobre lo que puede provocar en impactos sobre el fondo marino y afectar a ecosistemas y si no se gestiona adecuadamente. En la siguiente presentación podemos ver cómo se trabajaba tradicionalmente, un patrón de un barco con el cronómetro, cronometraba según la profundidad que le marcaba las antiguas sondas de papel y su propia experiencia para calcular tiempos de lances y tiempos de maniobra para que llegaban las redes al fondo, ¿no? Con el paso de los años fueron incorporándose poco a poco nuevas tecnologías como los GPS, plotters, sondas en este caso de papel, después ya empezaron a venir otro tipo de sondas y todo tipo de herramientas que ayudaron y permitieron a mejorar la seguridad a bordo, ¿no? Precisión y comprender mucho mejor cómo se portaban las redes en el fondo marino. Finalmente, tras la necesidad del mercado y el aumento de los costes de explotación, impulsaron el desarrollo de los primeros sistemas de control de red. Aquí os presento nuestro primer sensor, fue sacado al mercado a finales de los 90, un sensor de capturas compatible con las otras marcas que teníamos en el mercado, que había en el mercado. Y después, poco a poco, fuimos sacando en los primeros sistemas el MEBAR 2, que es la presentación que tenemos a nuestra derecha, que era un sistema básico en el cual teníamos los datos de información en tiempo real sobre el funcionamiento del arte de pesca. Empezamos con sistemas de monitoreo de la captura que teníamos en la red, luego empezamos a tener los datos de las distancias de puertas y poco a poco fuimos incorporando los datos como profundidades, pitch y roll, que fueron una de las claves del éxito de Marpor hasta hoy en día, de poder saber en todo momento cómo llevas colocado la puerta, si va bien en el fondo, si va bien colocada y sobre todo si llevamos bien las puertas haciendo su trabajo hidrodinámicamente hablando para que la red vaya bien colocada y el pescado vaya bien enfrentado hacia la boca de la red. Continuando con la evolución de la pesca de arrastre, en esta parte vemos cómo la tecnología supuso un antes y después para este sector. Los equipos de control de red representaron siempre un avance en la seguridad y la eficiencia pesquera, ¿no? Aunque los sistemas en estas fechas eran relativamente sencillas y ofrecían información básica durante la maniobra de pesca. Esto permitió mucho que en la pesca de arrastre pasara a ser una actividad basada parcialmente en la experiencia del patrón a una actividad más controlable y más eficiente. Quiere decir, aquí en todo momento, en el momento que empezamos a tener datos de sensores, el patrón pues, tenía en todo momento información si yo llevaba bien la red, si no iban cruzadas las puertas, si no me iba girado el saco. Y en ese momento, pues, la eficiencia pasó a ser casi del 100%, porque la información era continua y no había lance que se perdiera, haciendo que a lo mejor estuviéramos arrastrando durante un tiempo y la red fuera cerrada o fuera con una rotura y en la cual nosotros desde el puente no teníamos información. Con el paso del tiempo, pues fuimos evolucionando y rápidamente mostramos, en vez de datos numéricos, gráficas y interpretaciones más intuitivas, facilitando así la información hacia el patrón del barco a tomar decisiones mucho más rápidas. Aquí podemos ver también los avances en el tema de las puertas de arrastre, ¿no? Antiguamente eran tableros planos que no tenían hidrodinámica ninguna, pesados que iban en el fondo arrastrando sin control ninguno, ¿no? Hoy en día podemos ver una puerta voladora aquí abajo, la cual podemos controlar si queremos que vaya más levantada, más tocando el fondo, más expandirla más, expandir menos lo que es la abertura de la boca, para una mayor eficiencia en la pesca de arrastre, ¿no?
poco a poco en la electrónica fuimos desempeñando un papel importante en este cambio, ¿no? Hoy en día contamos con estas puertas que son mucho más eficientes y con sistemas de contacto que minimizan el contacto con el fondo. Así, la tecnología mejora la selectividad en las redes y también permiten que las capturas y las especies sean reducidas a capturas no deseadas. Además, también mejoran los diseños de las puertas, contribuyen al disminuir el consumo de combustible y, por tanto, también las emisiones de CO2, haciendo que esta actividad sea, desde el punto de vista más económico y mejor con el medio ambiente. Todo esto ha sido siempre acompañado por el desarrollo de sensores que cada vez más fueron avanzando. Actualmente los pescadores reciben en tiempo real toda la información sobre la altura de las puertas respecto al fondo. Aquí podemos ver alguna representación de lo que estamos monitorizando en tiempo real, la simetría de la boca de la red, la velocidad de flujo de agua, temperatura en el fondo, la dureza e incluso hoy en día podemos hasta identificar especies y estimar cantidades de capturas que tenemos en la red. Aquí podemos ver en la foto más hacia mí, hacia la derecha, pues una presentación completa de lo que es un barco trabajando en zonas de fosos, cómo se separa de la red del fondo y cómo la vuelve a pegar, cómo lleva las puertas separadas del fondo. Si podéis ver en los ecogramas que hay debajo de la puerta, es la distancia del sensor al fondo, de la puerta al fondo, donde nos indica que se levanta la puerta, pues ese 1,5 metros, 1,4, y las puertas volando al fondo. Aquí en este caso van haciendo pues como a tirones, como siempre suele ir el barco en arrastre, ¿no? En definitiva, la pesca de arrastre experimentó una gran transformación y muy importante gracias a la innovación tecnológica. Hoy en día esta actividad es mucho más segura y precisa y eficiente. Nos permite tomar mejores decisiones y avanzar hacia un modelo de pesca más sostenible, garantizando toda la rentabilidad del sector y conservación de los recursos marinos. Aquí es un punto en el tema de innovación y futuro que estamos trabajando, es en el tema del posicionamiento de la red en el fondo, como pueden ver arriba en la foto a la derecha. Este es un proyecto en el que estamos trabajando en colaboración con Time Zero, en el cual podemos ver y tener una estimación muy cercana a lo que es la situación de la red en el fondo. Al llevar este control podemos ver zonas sensibles de fondo marino en las cuales no nos interesa o no podamos pescar o tengamos problemas de rupturas y poder así esquivar como pecios en el fondo que nos vayan saliendo, nos explota, ¿no? Debajo tenemos el nuevo sensor de simetría y velocidad de flujo de agua que está entrándonos por la red, que es un sistema muy importante, el cual nos hace que la pesca que nos esté entrando en el arte de pesca nos entre bien. Es decir, es un sensor que nos ayuda a enfrentar lo que es la boca de la red a la corriente que tenemos en el fondo marino. Nosotros puedes llevar bien colocada la red, pues perfectamente con las distancias de cable, pero si yo en el fondo marino tengo una velocidad o una corriente marina transversal, el pescado, en vez de entrar por la boca directamente hacia lo que es la boca de la red, nos está entrando por el lateral, el cual se está estropeando y rebotando por la red. Nosotros, al poder enfrentar la red a esa corriente, el pescado nos entraría directo y se estancaría en lo que es el saco de la red, y evitando así pues el desperdicio y el estropear las especies capturadas. Luego también este nuevo sensor, una evolución nueva que estamos ahora probando como prototipos en varios barcos en varias zonas de Canadá, de Malvinas y en la zona del Mediterráneo también, es la velocidad del pescado. Quiere decir, el sensor va colocado en la boca de la red, nos está dando la simetría, nos está dando el sondaje y a la vez nos va a dar, mediante unos ecogramas y unos colores, la velocidad del pescado. Quiere decir,
si el pescado está yendo hacia adentro, si se está estancando o si es más rápido que lo que es la boca. Esto que viene, porque es bueno saberlo, porque muchas veces estamos, joder, me está dando una marca aquí muy grande y a lo mejor es el mismo pescado, nos pasó en Namibia con el Orange Raffi, ¿no? Se llama, y nos decía, joder, es que me da mucha marca y al final pues no tengo nada. Pues al final era el pescado que sí que a lo mejor necesitabas darle un pelín más de gas para poder capturar bien ese pescado que estaba bailando ahí en la boca de la red. Es un sensor el cual tiene una cantidad de datos que no sé, ahora creo que son 7 o 8 datos más la simetría y la velocidad de flujo. Y es un sensor que está, en principio estábamos en estos 3 prototipos, está trabajando bastante bien. Creemos que es muy interesante para ayudar a la pesca más bien no de marisco, porque el marisco no suele detectarlo, pero sí de pesca de merluza, caballa, pesca de pescados. Y después también estamos trabajando en términos de IA para identificación, tallas y temas de monitorización y nubes. Estamos trabajando en una nube, aportando al armador toda esta información que vaya directa, siempre con el consentimiento del capitán, lógicamente, porque el armador quiere tener la máxima información y el capitán también, y esto todo es una nube que estamos generando y también estamos a través de este sensor nuevo incorporando el tema de mediciones, tallas y tamaños. Y bueno, creo que hice una presentación así menos comercial, sino más evolución de la pesca y de los sensores en general para la ayuda al capitán y a los armadores. Agradecer otra vez a ANACEF por invitarnos y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención y ese recorrido histórico que nos has hecho de la pesca de arrastre. Y vamos a pasar de inmediato al siguiente ponente, Rubén Hermida, director general de Silegmar. Rubén procede también del ámbito de la dirección empresarial y del desarrollo de negocio internacional. Tiene raíces también de aquí, de la tierra, y contaros que Silegmar pues, desarrolla soluciones inteligentes que también lo que permiten es tener una información de los múltiples sistemas de los que dispone un buque para convertirlos también en una herramienta para la gestión diaria. Y hoy nos va a hablar cómo la sensórica, el tratamiento inteligente de datos y la monitorización pues, mejoran lo que es la eficiencia operativa de una flota, sobre todo en el ámbito de la reducción del consumo energético, que es fundamental para las flotas que representa nuestra organización. Vamos muy mal de tiempo ya y os pediría pues, brevedad en vuestras intervenciones, si es posible. Rubén, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Juan. Evidentemente, agradeceros esta invitación a participar en vuestras jornadas. Para Silegmar es un orgullo, evidentemente, estar trabajando con ANACEF. Llevamos ya tiempo trabajando con vosotros y participar en estas jornadas. Además, como bien decías, en mi tierra, aunque mi acento no me delate. Quería explicar un poco, bueno, pues, qué es Silegmar. Daniel ha hecho una muy buena aproximación a lo que es la historia de la pesca y Silegmar, bueno, pues es una empresa que lleva 20 años. Hacemos este año nuestro 20 aniversario enfocado esencialmente a lo que comentaba Juan, que es la mejora de la operativa pesquera, esencialmente usando el dato como herramienta a la hora de tomar decisiones. Iré explicando un poco lo que ha sido nuestra historia, cómo a lo largo de estos 20 años hemos ido innovando en las distintas flotas por todo el mundo, con distintas artes de pesca, distinta tipología de buque, y cómo esa información que hemos ido recabando y esa innovación que hemos ido desarrollando con armadores, con organizaciones de productores como es ANACEF,
estando muy cerca del cliente, escuchando mucho y sobre todo también colaborando muy estrechamente con empresas como por ejemplo Marport a la hora de desarrollar nuestras soluciones e incorporarlas a ese gran hub de información que es pues un poco el sistema de Silemar a bordo y que, por supuesto, como también decía Daniel ahora, se puede visualizar en remoto. Os comentaba que Silemar tiene 20 años, que los cumple este año. Estamos de cumpleaños. En el 2006 se estableció en Santander como una empresa de innovación de base tecnológica. Es de donde surgimos, de la pesca y del mundo tecnológico. Y a lo largo de todos estos años hemos ido haciendo distintos desarrollos e hemos ido incorporándolos a los distintos buques y distintas flotas por todo el mundo. Ahí podéis ver, por ejemplo, en el 2008 se hizo un proyecto enorme con ACTI en la zona del Levante, el proyecto Gestoil, para más de 100 buques. Luego hemos ido incorporando lo que en ese momento fue el Gestoil, que ahora es el SIPS, ¿no? Nuestro sistema de gestión del combustible a bordo. Luego se desarrolló el Silered, lo que ahora es el Asistrol, que es para el control de la maniobra de pesca, leyendo, por ejemplo, la sensórica de la red, por ejemplo, de empresas como Marport y actuando sobre las maquinillas de pesca en el arrastre, aunque también lo hacemos en cerco. El 2013 se llegaron a 200 barcos ya con sistemas de Silegmar implantados a bordo. En el 2014 fuimos empresa pionera en todo lo que era la gestión del dato en remoto a través de nuestro sistema Sileg Cloud, donde un armador, un inspector de flota puede ver todo lo que sucede a bordo desde su mesa. Y luego a partir de ahí la expansión realmente como un poco más ya empresarial de buques que operan hoy en día en distintos mares. Tenemos buques que están operando pescando krill en Chile, buques en Namibia, buques que van al Carabinero en Mozambique, buques de cerco, por ejemplo, buques atuneros. Y uno de los hitos más importantes de nuestra historia, sobre todo nuestra historia reciente, fue la incorporación al Grupo Arbul por muchísimos motivos, un grupo que sobradamente conocéis todos los que estáis aquí. Y en 2021, con mi incorporación, lo que hicimos fue también estar más cerca del cliente. La sede está en Santander, pero tenemos mucho cliente que está en Vigo y desde ahí ya operamos prácticamente casi todo lo que es la parte técnica y la parte también de servicio al cliente. Os mencionaba, y esto es importante como hito, y están aquí Gabriel de Marine Instruments, está aquí también Carmelo de Nautical y el director del grupo Iñaki. ¿Por qué es importante esta slide? No solamente por el entorno que nos implica formar parte de un grupo de ese tamaño, son 9 empresas, aunque aún ahí pone a la izquierda 8, está mal, ahí las veis, son 9. Nos da también una ventaja de cercanía al cliente, de aprender de las empresas que ya llevan mucho tiempo trabajando con vosotros, como puede ser Marine o Nautical, Talos, la francesa, y también, sobre todo, a la hora de poder prestaros servicio da igual donde esté el buque. Hablábamos, por ejemplo, hace una semana con Nautical para la implantación de 2 sistemas nuevos de Silegmar en 2 buques atuneros en Seychelles. Esa ventaja que nos permite formar parte del grupo a la hora de estar más cerca y prestaros servicio en distintos puertos por todo el mundo. Ahí, por ejemplo, veis a Hempel, que tiene, por ejemplo, ya sedes en Marruecos, en Rotterdam, en Grecia, en Panamá. Radio Electronic tiene base en Namibia, en Walvis Bay. SMD en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Talos os mencionaba antes brevemente, es una empresa francesa, pero tiene sede en México, por ejemplo, y en Taiwán. Nautical, que tiene, por ejemplo, en Ecuador, en Manta, y Marine Instruments, que la conocéis. Yo creo que todo es la empresa más popular de todo el grupo, lo que yo llamo la niña bonita. Os comentaba que el formar parte de este grupo también nos permite tener no solamente cercanía al cliente, sino integrar ese ciclo de lo que es la digitalización. La digitalización no es solamente un factor, que aparte nos cansamos mucho de hablar de innovación, de digitalización, etcétera, pero luego hay que llevarla a su estado práctico, a su estado real y ejecutarla debidamente, ¿no? Al estar integrados en el grupo tenemos la suerte de tener todo lo que es el ciclo, el flujo normal desde la detección,
como por ejemplo Marine Instruments, conocéis todas las boyas de detección de marine que se emplean en el mundo atunero y en el mundo, por ejemplo, del palangre. Nautical, la conocéis todos por Furuno, Talos también con sus sistemas, y luego la parte también de la comunicación. Son las empresas del grupo las que están también prestando el servicio de comunicación satelital y el emplear y tener esa vía con todo lo que hoy implica también la ciberseguridad, etcétera, es una ventaja para nosotros. Lo que aporta Silemar, y ahora lo desgranaré más adelante, a la hora de la telemetría del buque, la monitorización de todos los procesos a bordo, que es lo que quizá nos diferencia más de otras empresas, el tener una visión global y 360 del buque, y luego, de nuevo, también la parte que mencionaba antes del acceso remoto a toda esa información para no solo tomar las decisiones en tiempo real en el buque, sino que también un inspector de flota o un armador pueda ver desde su móvil, desde su ordenador, desde su tablet, cómo están cómo están rindiendo sus buques, cómo están operando, qué niveles de tanques tiene, cuánto están consumiendo, etcétera, ¿no? ¿Qué es esencialmente esta slide? Los datos a nivel de core de negocio de Silemar siempre han sido como la herramienta, ¿no? El activo para tomar decisiones. La ventaja de hoy tener mejores comunicaciones con el buque, mejor sensórica a bordo, nos permite sobre todo tomar decisiones en tiempo real más efectivas. Mencionaba antes, yo creo muy acertadamente Daniel, cuantos mejores tenemos datos a bordo, mejores decisiones podemos tomar, sabemos cómo está actuando la red, sabemos cómo estamos actuando a la hora de hacer una maniobra pesquera, y al final todo ello implica en un mejor rendimiento del buque, un ahorro de combustible, como comentaba antes Juan, y sobre todo pues que el buque evidentemente tengamos mejor rendimiento económico, es decir, a nivel o mismo nivel de captura, pues que tengamos menores consumos, mejores mantenimientos del buque, que tengamos también un mantenimiento preventivo y que sepamos anticiparnos a problemas que pueda tener el barco a bordo, y todo ello que sea de una manera integrada. Este es, bueno, un buque, yo creo, conocido por todos, un buque puntero de la flota que pesca calamar en Malvinas, que está íntegramente sensorizado por Silecmar, y es quizá uno de los grandes ejemplos de rendimiento efectivo de la flota, ¿no? El buque en el que además, por ejemplo, Nautical hizo el puente, ¿no? La instalación de la electrónica a bordo. Ese buque lleva absolutamente todos los sistemas de Silecmar que permiten pues, visualizar el barco desde su desempeño de motor, conocer la situación del rendimiento de si tenemos los cilindros, de temperaturas de escape, la potencia que le damos al eje, qué nivel de capturas tiene el Asistrol, que ahora lo explicaré más en detalle, que es nuestra solución tecnológica para la maquinilla de pesca, en la que podemos controlar las tensiones, el largado, etcétera. La propia monitorización del combustible, cuánto nos queda de combustible a bordo y cuánto también hemos hecho de cargas de combustible, de bunkering. Esto que os mencionaba es lo que quizá, por ejemplo, como un gran ejemplo, nos sirve de comparativa. Por ejemplo, el poder desagregar cuánto consumimos mientras que estamos haciendo una maniobra de pesca, qué consumos estamos teniendo, qué tensiones soportan los cables. Ahí tenemos los datos, por ejemplo, que se pueden integrar de la sensórica de las redes. Todo esto, por ejemplo, que lo hemos desarrollado mucho en el norte de Europa con el autotrol, implica un ahorro de combustible bastante claro. Es importante también que esta solución sobre las maquinillas, con las que trabajamos con diversos fabricantes, nos da también luego las lecturas para poder saber cuánto hemos consumido haciendo determinada maniobra, cómo fue la maniobra y mejorar esa parte operativa de la maniobra del buque, ¿no? Os mencionaba antes con esa imagen del Pirión, pues un poco lo que es el dashboard, ¿no? El cuadro de mando que se tiene a bordo de un barco. Aquí tenemos las distintas capacidades o los distintos módulos de sensórica que se puede poner a bordo para irla integrando. No solamente, por supuesto, la lectura de los consumos, fundamental hoy y máxime con el precio del
del combustible, pero sí también, por ejemplo, tener la trazabilidad de las temperaturas a bordo con nueva normativa, como por ejemplo para el mundo atunero, de la congelación por debajo de menos 18 grados. Por supuesto, el rendimiento de los motores, por supuesto, saber cómo está navegando el buque, qué escoras tiene, qué asiento, si hemos hecho una carga de combustible, saber exactamente cuánto combustible ha entrado a bordo, la planta eléctrica del barco y así sucesivamente, ir integrando toda esa sensórica para tomar decisiones. Ahí, por ejemplo, veis un pantallazo, ¿no?, del consumo de litros por hora, cuánto están consumiendo los generadores, el posible ahorro potencial comparando datos con histórico. Eso se puede ver a bordo y, por supuesto, se puede ver también en remoto. Y además, hablando como decía antes, con armadores y buscando siempre la seguridad, la eficiencia, hemos desarrollado distintas soluciones que hemos ido incorporando a esa sensórica a bordo. Esta, por ejemplo, que quizás es la más conocida, se desarrolló hace 3 años con la ingeniería naval Carceller y que nos permite saber en tiempo real la estabilidad del buque. Unos sensores que van en el casco, leemos cuánto está desplazando el buque, leemos su periodo de balance con clinómetros y podemos saber pues cuánto desplaza, evidentemente cuánto está calando el periodo de balance, y esa curva que veis ahí, que es la curva de estabilidad del buque, es la que nos va a determinar en un momento determinado por ejemplo, en un buque de cerco, cuán estable o no estable es, ¿no? Eso lo está viendo, por ejemplo, el patrón en tiempo real a bordo. Y veis el punto que está ahí, el puntito que está en el cuadro, es el que nos determina la situación de estabilidad del buque. Esto, por ejemplo, que en muchos barcos hicimos 10 en Perú porque tenían problemas de estabilidad y de hecho 2 se hundieron por hacer la maniobra, tener demasiada carga haciendo la maniobra de cerco y el buque se escoró y se hundió. Se ha ido incorporando en, por ejemplo, la flota de Malvinas para calcular el desplazamiento cuánto entran a puerto. Ellos tenían un Excel que hacían y tardaban muchísimo tiempo en comprobar cuánto estaba desplazando el buque, y eso ahora lo tienen en una pantalla en tiempo real. De nuevo, la tecnología sirviendo para ser más eficientes, el ahorro de tiempos, la parte burocrática también muchas veces, el poder agilizarla, y hoy en día pues ya con una pantalla directamente ellos cuando entran a puerto a hacer la descarga ya ven cuánto está desplazando el buque sin necesidad de hacer esos cálculos que hacían previamente, ¿no? Esta es otra solución que hemos incorporado muy recientemente. Es una célula de carga que nos permite, con un sistema completamente encriptado, conocer el peso en la carga de cuando, por ejemplo, estamos haciendo el salardo, el movimiento de lo que es la carga del atún, e ir sabiendo cuánto estamos introduciendo a bordo, y también, sobre todo, en la descarga. Nos permite también el ahorrarnos tener que desplazarnos a Filipinas o cualquier otro sitio donde estemos trabajando y en remoto estar viendo la descarga del buque sin necesidad de estar allí presente. Ya va guardando el pesado con esta célula de carga y vamos viendo el histórico de tanto lo que hemos metido a bordo, la propia merma, una vez que hemos metido el pescado fresco a bordo y su proceso de congelación, y la descarga también, ¿no? Como digo, esto se puede ver todo en remoto, en tiempo real. Esto es, por ejemplo, una flota en el Pacífico, y podemos ir incorporando y viendo barco por barco. Podemos comparar distintos barcos, viendo el rendimiento de cada uno de ellos, y de nuevo, lo que nos permite es tomar ese tipo de decisiones y no estar pendiente de que el capitán o alguien de la tripulación nos tenga que dar determinada información. Nosotros entramos con nuestro usuario y tenemos todos nuestros barcos, tenemos todo lo que es la sensórica de a bordo con esas lecturas en tiempo real. Y ya para finalizar, bueno, pues un poco la trayectoria de Silesmar, la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes. Ahí veis barcos, por ejemplo, pelágicos del norte de Europa, como es el Cristina S, un buque oceanográfico que es para Angola, un buque tanker, Murel Oil, por ejemplo, toda la flota de tankers de España la hacen con sistemas de bunkering de Silesmar. Y es un poco, bueno, pues la trayectoria de todos estos años y la confianza que depositan en nosotros los clientes, ¿no? Así que he estado un tiempo, ¿eh? Ha sido ahí... Bueno. Estaba poniendo...
está clavado. Bueno, muy bien. Rubén ha sido bastante disciplinado, y estoy seguro que los restantes harán lo mismo. Bueno, gracias, esto y luego seguiremos hablando. Vamos a pasarle la palabra ahora a Roque Varela de Limia Cominges, que es el CEO de Merchant Union, para hablarnos sobre eficiencia y sostenibilidad. Roque desarrolla su actividad profesional en diferentes compañías que están vinculadas al ámbito industrial y marítimo. Participa en la dirección estratégica de empresas relacionadas con servicios al sector naval, y el perfil de Roque es combinar una experiencia empresarial, pero también con una visión muy práctica sobre la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de innovación. Hoy nos va a presentar Blue Stream, que es una propuesta que también pone su bloque en la eficiencia energética, la mejora de procesos y también la sostenibilidad como ejemplos inseparables de la competitividad futura. Porque hoy hablar de sostenibilidad no significa únicamente reducir impactos ambientales, también significa mejorar los recursos disponibles, optimizar, por supuesto, costes y por supuesto, pues garantizar, la viabilidad económica de las empresas del sector. Roque, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Ahora, vale. Muchas gracias Juan, muchas gracias a la asociación. Es para nosotros un placer y un honor colaborar con vosotros en este tipo de jornadas y también de participar en proyectos en los que podamos demostrar y sobre todo volver a enseñar dentro de nuestro ya trabajo efectuado hasta la fecha lo que ya hemos aportado para muchas flotas, ¿no? Creo que el tiempo no va a ser un problema con nosotros porque al fin y al cabo vengo a hablar de las puertas de arrastre tiburón. Merchant Union, somos una empresa de más de 35 años que hemos estado pues siempre llevando distintas necesidades y servicios a los buques de pesca, sobre todo mayoritariamente. El grupo ha crecido no solo por llevar bienes de marítimos, sino también estamos metidos en industria, etcétera y tal, pero seguimos siempre con un afán siempre pensado en lo que pueda ser el avance tecnológico dentro de los representados que nosotros llevamos, ¿no? Distintos representados tanto en lubricantes marinos como en pinturas, como en este caso de lo que vengo a hablar, que son las puertas de arrastre de tiburón, ¿no? Digo que voy a ser un poco más breve porque al fin y al cabo la tecnología tampoco podemos esconder que lo que es una puerta de arrastre es un trozo de acero y la tecnología viene aplicada no tan exquisita a lo mejor como puedan tener la tecnología a nivel informático, electrónico, etcétera, ¿no? Pero bueno, Tiburón sí que viene aportando desde hace muchos años un avance muy significativo en lo que es la puerta de arrastre, como indicó Dani. Las puertas antiguamente, que son una de las que hizo famoso a la marca Tiburón, que eran muy, muy cuadradas y muy trozo de hierro, por decirlo así, que efectivamente arrastraban por el fondo clavándose mucho en el fondo y sobre todo tirando mucho del barco, que como he oído palabras de capitanes y de armadores que fueron capitanes anteriormente, si no tira mucho del barco, el barco no pesca, ¿no? Pero efectivamente ha cambiado un poco el sistema ya hace muchos años con independientemente de presentar lo que es Tiburón, como decía yo, un trozo de hierro, con una puerta que es la puerta tipo 14, que es una puerta de más de 25 años realmente, y la innovación fue llevar un sistema pelágico a fondo, hacer un sistema que denominaron semipelágico, que ellos llaman high aspect doors, o sea, puertas de aspecto alto, no les gusta llamarles semipelágicas, pero independientemente de ello, lo que aúna es lo que es la tecnología del fluido y hacer una hidrodinámica en la puerta que al final ha llevado a evolución y que ahora mismo pues tenemos una serie de cuestiones interesantes y nuevas que ayudan a que este sistema, que ha sido capaz de implantarse de manera muy correcta en sustitución de las puertas tradicionales de fondo, pues que ayude a poder implantar pues el sistema sean puertas voladoras que eviten el contacto con el fondo. Eso conlleva una sostenibilidad clara del medio, evitando
las emisiones de CO2 por remover fondos marinos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esta 14 es que pues, tenemos ya en nuestra área de influencia, que es la que nosotros ponemos, infinidad de barcos pescando ya con estas puertas o estuvieron pescando en esta puerta. Destaco quizá aquí como foto principal en esta slide el Santo Domar, que estuvo trabajando pues, en este caladero, digamos, no este caladero exactamente, pero en Mauritania, con estas puertas y como otros barcos ahora mismo actualmente lo están haciendo con el mismo sistema que empezaron con la 14, como el Amine o el Lagen. Bueno, son barcos que efectivamente ya es una realidad de trabajar con estas puertas, bien tocando el fondo o bien en el plano de lo que llaman ahora coloquialmente las puertas voladoras. Simplemente destacar que las pruebas que se hicieron medibles de la 14 en su momento y que fueron contrastadas con datos técnicos y por medio de organizaciones independientes, pues consiguieron sacar unas diferencias importantes con respecto al tiro del barco, al consumo, a la resistencia, empleando ya estas puertas que tienen este sistema de fluido de agua, de hidrodinámica y que aportan entonces una mucho menor resistencia. Pues bien, actualmente lo que venimos a presentar realmente es el sistema Blue Stream. Esto lleva la evolución directamente de lo que es la 14, una puerta de más de 25 años, y lo lleva a un mayor performance en cuanto a distintos factores, ¿no? Factores que influyen mucho en que hoy seamos pues, la puerta preferida para poder meternos en proyectos de eficiencia y sostenibilidad, garantizando en los tipos de puertas, tanto la 23 como la 26 como la 28, que son 3 tipos de puertas distintas que difieren un poco en su diseño y que van aportando mejoras en función de objetivos finales de tanto de la pesca como de la sostenibilidad y la eficiencia. En este caso, pues tenemos la 26, que es una puerta que está ofreciendo menos resistencia y mayor estabilidad. ¿Vale? Es una puerta que entonces somos capaces de levantarla del fondo de una manera estable, no pierde la abertura porque tiene un poder de abertura muy grande. El barco, realmente lo que hacemos es trabajar con el cable para que la abertura la limitemos más por el cable que por la puerta. Eso es la realidad de lo que cambia el sistema de eficiencia y consigue entonces que levantándolas del fondo las puertas no se vengan abajo. Con las puertas tradicionales necesitaban el contacto del fondo para abrir. En el momento que volaban, ese contacto del fondo que abría, digamos, el ángulo de ataque de la puerta, reducía entonces la abertura de la red, lógicamente evitaba pescas. En este caso, con esta posibilidad de abertura, de una fuerza de abertura mayor, consigues que la puerta se mantenga y que tú la abertura la tengas que no se te vaya más porque reduces el cable. Reduciendo el cable reduce la resistencia, con eso también eres más eficiente. Vale. Otro modelo que es actualmente los que estamos introduciendo, tanto la 26 como la 28, pues la 28, aparte de mayor fuerza de abertura, aparte de menor resistencia, tiene bastante más estabilidad y puede trabajar fuerte en el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una puerta muy fácil de introducir en cualquier pesca. Cualquier armador, cualquier capitán acostumbrado a pescar con puertas de fondo que le suelen tener bastante miedo a cambiarse a puertas de aspecto alto, con esta puerta tiene una capacidad de analizar y entender el funcionamiento de la puerta de aspecto alto de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque de hecho para empezar a trabajar con ellos les decimos que trabajen en el fondo. Cuando se da cuenta que la puerta va con exactamente la misma estabilidad y la misma, el mismo funcionamiento que la puerta tradicional, es cuando le decimos que solo tiene que cortar el cable para que la puerta vuele. De hecho, ellos mismos, y si son un poco curiosos, acaban prefiriendo que la puerta vuele porque efectivamente para ellos les supone una mejora, un mejor funcionamiento en el giro, en la maniobra o lo que sea, que la puerta no tenga que tener el impacto del fondo en algunos casos. Ellos tienen tradicionalmente el planteamiento, hablo de los capitanes y aquí pues, habrá armadores que lo han sido y gente pues, que tiene mucho contacto con ellos,
ellos interpretan que trabajar el fondo es necesario para pescar. Yo no se me ocurre ni por asomo llevarles la contraria al respecto y decirles que no, que da igual que la puerta no toque el fondo para pescar. Yo no soy capitán, ni lo he sido, ni les voy a enseñar a pescar. Lo que sí que veo es que tengo muchos capitanes que están pescando sin las puertas tocando el fondo y están pescando exactamente en los mismos caladeros, al lado de barcos, pescando exactamente lo mismo, más o menos, y eso será en función de muchos factores que no creo que tenga que ver con que si la puerta toca o no toca el fondo. Pues bien, yo estoy explicando sobre las puertas que pueden trabajar en fondo, pero trabajan en altura, ¿de acuerdo? Porque nosotros creemos que ha sido la manera más sencilla de entrar dentro de esos patrones o capitanes que no eran capaces de cambiar esa mentalidad. Hay otro sistema que también es factible y también hemos suministrado en muchos barcos, y Tiburón también suministra mucho en el Mediterráneo, que son puertas voladoras, que volan 100% y no pueden tocar el fondo. Y son puertas que trabajan solo como como pelágicas. Y lo que tiene es un contrapeso. Voy a hacer algo que no se puede hacer, pero voy a saltarme muchas para enseñaros este sistema, ¿no? Que es lo que estoy diciendo de un sistema volador, en el que efectivamente lleva un contrapeso con una cadena que obliga a la red a trabajar ya la malleta en el fondo. ¿De acuerdo? Esas puertas no pueden tocar el fondo. Esas puertas, digamos, no tienen quillas para tocar el fondo y son puertas 100% pelágicas. Es un sistema que incluso es más eficiente, es menos resistente que el que nosotros tenemos con las semipelágicas o las de alto aspecto. Pero tiene una dificultad añadida importante en el manejo de la puerta, en el manejo del aparejo entero, y si bien hay capitanes que le sacan oro a este sistema, hay muchos que son reacios a cambiar a este sistema, ¿de acuerdo? Cualquiera de las medidas es la misma. Lo que estamos presentando son modelos. El 14 antiguo, el 15 sería el modelo pelágico antiguo, 15 VF, podéis leer en la presentación. Ahora, lo que es el Blue Stream, para las puertas que hemos presentado, 26 y 28, en el modelo pelágico sería la 22. O sea, nosotros no estamos en contra de que las puertas vuelen solo, no estamos en contra de que las puertas puedan trabajar más cerca del fondo, lo que sea. Creo que es una decisión del capitán con el armador tomar la decisión de cómo ser eficientes y sosteniblemente respetuosos en la medida para adoptar con cualquiera de estos sistemas. Y lo que realmente quiero enseñaros, y ya me cuelo otra vez esto, es la diferencia que existe entre la 26 y la 28 y la 14. Bueno, aquí tenéis una ficha técnica de la 26-28, que es una ficha común a la 23, 26 y 28, porque realmente la diferencia con respecto a los modelos anteriores, la 14 o la 15, es el sistema de evacuación de agua dentro de las toberas que tienen para la hidrodinámica, ¿de acuerdo? Es un sistema patentado por Tiburón, es un sistema que no ha sido capaz la competencia de replicarlo, lo han patentado bien esta vez, no así con la 14 y con la 15, esta vez lo han patentado bien y quien se ha atrevido a hacerlo ya ha dejado de comercializarlo, y lo que hace es tener un coeficiente de resistencia y un coeficiente de abertura de fuerza muy superior en kilos de abertura y con menos resistencia en kilos de resistencia. Y con ello lleva pues a un trabajo óptimo, trabajando en 34 grados de abertura de ángulo de ataque, y eso hace que las puertas sean, sobre todo, que prácticamente no le carguen al barco. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos las puertas de tamaño, porque para abrir lo que ellos necesitan abrir dentro de su caladero se pueden ir a puertas mucho más pequeñas. Eso conlleva una resistencia muy inferior a lo que estaban trabajando anteriormente. Esto mismo, si lo aplicamos de la 14 a la 26 y 28, podríamos aplicarlo exactamente igual de la 15, que es la pelágica, a la 22. Y simplemente a puntualizar que ahí podéis ver las diferencias. Una 14, en este caso en ejemplo, con un ángulo de ataque de 35, tiene un coeficiente de abertura de 2,35, mientras que la de la 23 2,94, la resistencia en 0,83 y la 23 en 56, y eso conlleva, después del tiro, teniendo un área de metros cuadrados de la puerta, veis que en este caso el barco llevaba en la 14 12 metros cuadrados de puerta, en la 23 10, para tener la misma abertura al barco podía trabajar con 2 metros cuadrados menos de abertura, de superficie. ¿De acuerdo? La velocidad de pesca la decide el capitán, no nosotros, y siempre es la misma, en este caso. Y veis que entonces los kilos se han igualado, pese a ser
metros cuadrados menos, los kilos de abertura, tienen prácticamente un 5% más de abertura con la 23, pero en la resistencia un 43% menos de resistencia. Esto es eficiencia pura. O sea, después el patrón puede darle más máquina y puede, probablemente si le dé más máquina le va a abrir más, con lo cual, pero puede gastar el combustible en esa palanca, en la mano que tiene la palanca en otra cosa, pero no en lo que es el arrastre, digamos, de la puerta. La puerta supone un 12,5% de la resistencia total del aparejo. Un 12,5, reducirlo un 43%, estamos hablando de un ahorro de combustible considerable dentro de la operatividad del barco. Después, unos cálculos que están, yo creo que un poco tocados a nuestro favor para que sean muy bonitos, que es el coste del combustible, etcétera, y el ahorro anual que puede tener por utilizar la diferencia de la puerta. Pero ya solo quiero destacar que con la 14 ya teníamos una diferencia de resistencia en torno al 35-40% en función del modelo de puerta convencional que se utilizaba para arrastre de fondo, pues ahora con este sistema Blue String se ha, digamos, multiplicado por 2 los beneficios que puedas tener en cuanto a la resistencia del aparejo. Repito, hay muchísimos más factores que no dependen de los herreros que hacen las puertas para que el barco tenga un consumo u otro. Yo aprendí ya hace muchos años, ya cuando vendíamos con pinturas, vendíamos la silicona, que nosotros no le vamos a ahorrar un duro al armador. Que el que ahorra un duro al armador es el propio armador y el capitán en el manejo del barco. Que nosotros lo que podemos ofrecerle es menos resistencia a la navegación, en este caso menos resistencia al arrastre. Y entonces solo destacar pues, que esas puertas que hemos hablado, tanto la 26 como la 28, he sacado ejemplos que la verdad que no he tenido mucho tiempo para conseguir fotos para ellos porque son muchos barcos de África Occidental, como por ejemplo el Kikimbo Equinoix, el Harvest Nicola, el Torrabey, Zambezi. En este caso también tenemos, bueno, el barco escandinavo que veis realmente es un barco ahora en África trabajando. La foto que trajimos es la foto anterior. Ese barco trabajó con la 14 y ahora está con la 26 y ya va a cambiar ahora a la 28, ya pidió las puertas. En el otro ejemplo tenemos es bueno, no me está saliendo el nombre, bueno, el Bacaladero que hicimos el año pasado, el Egunavar, perdón, el Egunavar. ¿Vale? Y después barcos de la costa portuguesa que también están trabajando con la 28 en este caso y 26 indistintamente. ¿Por qué una puerta o la otra? Pues nosotros hablamos con los capitanes, hablamos con el armador y son ellos los que nos dan tips de qué es lo que mejor les va a encajar. Generalmente ahora está triunfando más la 28. Es más fácil de llevar en sí, más fácil de superar y al final pues efectivamente no supone ningún problema. Y esto es todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Roque. Muchas gracias. También nosotros las veremos próximamente y ya veremos si esas cifras a las que hace referencia pues se convierten en realidad. Vamos rápidamente a la siguiente intervención y que suba al estrado, nunca mejor dicho, a Ángel Portas, director técnico de Coterena, que no lo veo Ángel, sí, ahí está Ángel. Ángel es ingeniero industrial mecánico, cuenta también con más de 25 años de experiencia liderando proyectos industriales relacionados con sistemas de propulsión, instalaciones, puesta en marcha de equipos y soluciones tecnológicas para el sector marítimo. Además, la amplia experiencia que caracteriza a Ángel también le permite, ¿no?, aportar una visión muy práctica de los retos que supone incorporar nuevas tecnologías a bordo de los buques y a una flota en funcionamiento. Y en su intervención lo que va a abordar es cómo la ingeniería aplicada constituye el elemento que permite o que hace posible transformar una innovación tecnológica en una solución que sea fiable, que sea asegurativa, que sea segura y que, por supuesto, que sea operativa para el armador. Cuando quieras, Ángel, pues tienes la palabra. Muchas gracias.
Mi nombre es Ángel Portas, soy director técnico de Coterena y, bueno, autoridades, armadores, visitantes en general y en particular ANACEF, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para, bueno, pues para contaros un poco sobre nuestra evolución y nuestra vinculación con los desarrollos tecnológicos. Nosotros nacemos en el año 91 como una empresa de reparación naval, 100% mecánica, y a través de pues, todo lo que son las relaciones con la Universidad de Vigo, con los centros tecnológicos locales, pues empezamos a generar herramientas pues, que nos sirven para evolucionar tecnológicamente. En principio, nosotros participamos en un proyecto muy interesante que es en el momento, en el año 2000, cuando la Dirección General de la Marina Mercante solicita a la Universidad de Vigo el poder desarrollar un sistema para poder medir NOx a bordo de buques. Y nosotros, pues, a partir de ahí, colaboramos en este proyecto y establecemos lo que es el entorno naval. Nosotros pasamos esa tecnología que la universidad desarrolló en laboratorio a los buques, hacemos muchas pruebas con ellos y, bueno, a partir de ahí pues nos convertimos en sus gestores cuando un barco necesita realizar una medición de NOx. En este sistema, pues evidentemente, pues ya se necesita medir consumos, ya se necesita medir potencia, se necesita medir emisiones y entonces pues nos encontramos con un equipo pues que lo vamos a utilizar a muchas más cosas. Es decir, nuestra especialidad dentro de la mecánica es la propulsión. Nosotros somos representantes de principales marcas de propulsión, tanto en motores como en reductores y líneas de ejes, y aprovechamos pues, todos este tipo de equipos y pues, desarrollamos transversalmente herramientas que necesitamos y que utilizamos para el beneficio de nuestros clientes. A raíz... ¿Dónde se cambia? Sí. A raíz de bueno, voy, porque como andamos un poquito justos de tiempo, os voy a poner esta diapositiva. A raíz de empezar con el tema de las mediciones, utilizamos este sistema, pues, por ejemplo, para medir potencias en entregas en astilleros, lo utilizamos también para hacer registros en reductores. Ahí tenemos que optimizar mucho la tecnología porque necesitamos irnos a una tipología de sensórica mucho más precisa, en el que tenga mucha cantidad de medidas por segundo, es decir, nosotros en este proceso llegamos a adquirir equipos que llegan a medir hasta 1 millón de lecturas por segundo, precisamente porque necesitamos esa necesidad para algún proyecto concreto. A partir de esto y un poco el mercado y las necesidades de los clientes nos abocan a redirigir muchas veces los desarrollos, como puede ser el tema de las mediciones. En el año 2008 se produjo una situación similar a la que estamos viviendo en este momento con el precio del aumento del combustible. El coste es muy grande y pues, hay muchos clientes, sobre todo flota de Gran Sol, pues, que nos piden pues, hacer análisis de cómo ellos pueden explotar el barco. Nosotros en ese momento las mediciones eran puntuales, eran mediciones que nosotros metíamos nuestra sensórica, hacíamos los informes y entregábamos al armador pues, unas directrices para tratar de navegar en unas condiciones pues, más sostenibles. Y a partir del año 2010 empezamos a generar un sistema de medición permanente, convertimos la sensórica que teníamos inicial para las mediciones portátiles en mediciones permanentes, desarrollamos el torsiómetro en el que medimos la potencia pues ya de una forma en continuo, modificando principalmente su modo de alimentación, modificando su estanquidad para que ese equipo pueda estar funcionando permanentemente y modificamos todo lo que es el software a una medición permanente
en principio en local. Cuando llega el mundo de Internet, ese mundo pues nos abre lo que es el escenario y empezamos ya a trabajar con la nube, el poder visualizar en remoto. Nosotros, que somos una empresa de mantenimiento, pues tiene una gran importancia para nosotros y es una herramienta enorme. Es decir, cuando hablas con un jefe de máquinas y tienes que estar preguntándole 40 cosas, si te está pasando esto y me miraste aquello o lo otro, a podernos conectar con un sistema de monitorización a distancia y poder dar un diagnóstico que es una herramienta, en principio, de ayuda para el jefe de máquinas y, por supuesto, pues al final para la empresa. Esta herramienta pues, ha ido evolucionando. Hemos hecho un gran esfuerzo por el tema del módulo medioambiental. A vosotros aquí en pesca no os afecta tanto, pero a nivel flota de mercante, barcos de más de 5.000 GTs tienen unas restricciones muy grandes en el tema y unos costes muy importantes por el tema del CO2. Y nosotros hemos utilizado los datos que nosotros estábamos obteniendo de las monitorizaciones de eficiencia y los hemos pasado a hacer un desarrollo en el que ya procesas esa información y ya sacas una información en cuanto a los índices medioambientales, al MRV, el SNV, el CI, pues en principio todas estas cosas que generan una cierta necesidad dentro de las grandes flotas. A partir del año 2024, nosotros empezamos también en un trabajo muy importante, que es la conectividad de nuestra red. Es decir, al final nosotros tenemos una nube en la que tenemos un montón de información que no es nuestra, es de nuestros clientes y, por tanto, está a su disposición. Nosotros, a partir del año 2024, ya nos conectamos con plataformas, principalmente con las clasificadoras, preparamos las herramientas para la plataforma con el Bureau Veritas, con el JOIS. En este momento estamos en el desarrollo con el DNV. ¿Para qué? Pues para transferir nuestros datos a sus sistemas. Ahí, en lo que es la evaluación de emisiones a nivel IMO, tiene una exigencia muy grande y necesitamos pues, poder trasladarle esos datos. Ese tipo de plataformas pues, también lo hacemos con clientes o con otras empresas privadas, como puede ser pues, Aceleron, en el que firmamos un convenio con ellos pues, para transferirle nuestros datos, en el sentido de que ellos tienen su plataforma de mantenimiento de los turbos y nosotros se la dotamos de datos. Ellos los procesan a su manera y dan su servicio con sus condicionantes al cliente. Y bueno, en este momento, como todos sabemos, tenemos una importancia muy grande en el sentido de empezar a trabajar pues ya con qué hacemos con esos datos, cómo los vamos a utilizar y cómo le damos valor a esos datos para que el armador los utilice en otras cosas. Nosotros en el sistema de monitorización tenemos lo que es la monitorización local. Como podéis ver en esta pantalla, es muy enfocada no solo a los datos para el capitán, que también, pero sí para los departamentos técnicos, en los que tenemos datos importantes en cuanto a rendimientos, en cuanto a mantenimientos. Nosotros nos gusta utilizar esta herramienta como un sistema de mantenimiento predictivo en el que podamos, a través de los datos que tenemos, saber la condición del barco. Integramos sistemas de vibraciones, espectro de vibraciones, para el análisis todo de lo que es el mantenimiento predictivo, y ahí pues la verdad que estamos teniendo unos retornos bastante interesantes por parte de nuestros clientes en cuanto a la usabilidad y en cuanto a los resultados del sistema. Argos es una herramienta que es un traje a medida, es decir, nosotros tenemos un estándar y acumulamos o importamos datos de cualquier otro sistema. Cualquier sistema que
que le interese al armador tenerlo visualizado en la nube o tenerlo con un cálculo interno, nosotros lo podemos hacer. Otra de las potencialidades de Argos es pues, el análisis. Nosotros no solo medimos y facilitamos el dato, sino que los guardamos y los podemos procesar y podemos distinguir en el tiempo pues, evoluciones, cambios de tendencia y bueno, un poco todo lo que es tener esa base de datos de los datos que se adquirieron en su momento. En este momento estamos trabajando mucho con herramientas de inteligencia artificial y de gemelo digital. Para nosotros la inteligencia artificial es algo que nosotros utilizamos mucho en interno, que utilizamos para el desarrollo y sobre todo a la programación, pues, porque por rendimiento, pues evidentemente nos mejora mucho nuestro rendimiento interno y ya estamos haciendo aplicaciones para el cliente. Sin embargo, para nosotros es muy importante el tema del gemelo digital. El tema de gemelo digital para una empresa de mantenimiento como nosotros, en contacto con los armadores, pues lo vemos como una herramienta muy interesante, porque el gemelo digital nos permite generar situaciones en las que el barco se va a encontrar. Nosotros cuando hablamos de gemelo digital, hablamos de gemelo digital de procesos. Es decir, nosotros monitorizamos pues, sobre todo los circuitos de lubricación, circuitos de refrigeración, inyección, circuito de aire. ¿Esto para qué nos vale? Eso nos vale para que poder simular esos circuitos, poderle hacer perrerías a esos circuitos, hacerlos que funcionen mal, crearle situaciones que sabemos que se dan habitualmente en los sistemas, guardar esas situaciones, compilarlas y después las comparamos con el tiempo real. Eso, la ventaja que nos da es que cuando el sistema detecta un escenario, pues como decía antes, de una perrería que le hicimos antes, pues el sistema va a saber o va a dirigir un poco a cuál es el problema que está teniendo en ese momento el buque. Con lo cual es una herramienta que en tiempo real nos va a estar diciendo el problema que puede tener el barco. Esto va también vinculado con un sistema de mantenimiento. Para nosotros el mantenimiento pues es un punto fundamental. Creemos que si hay algo que no estamos haciendo bien es la gestión en la flota. Creemos que aquí hay mucho que mejorar y de cara a todo lo que son análisis y de cara a todo lo que viene de inteligencia artificial, creemos que es muy importante el poder vincular todo lo que son los mantenimientos realizados con las diferencias de rendimiento. Es decir, si nosotros hacemos un mantenimiento pero no informamos a un sistema de que se hizo ese mantenimiento, no va a tener la capacidad de analizar qué cosa le hizo bien al sistema para mejorar su rendimiento. Entonces, este punto del mantenimiento creemos que es un tema muy importante a destacar. Y bueno, en este momento os he hablado hasta ahora un poco de lo que es de nuestra actividad, de cómo la monitorización nos ayuda a nuestra actividad operativa. Y ahora os voy también a enseñar un poquito lo que estamos haciendo en el tema de la digitalización métrica. Es decir, para nosotros tiene una importancia vital en nuestro día a día el tener procesos de verificación dimensional, tener procesos para cuando tenemos que diseñar una ingeniería para una remotorización o para una transformación de un buque, o cuando tenemos un buque existente y por lo que sea, normalmente es por una normativa que sale por ahí, pues tenemos que meter un equipo nuevo en un barco. Nosotros, para todo esto, pues nos hemos introducido en el Grupo Coterena en el año 2020 una empresa que se dedicaba al tema del control dimensional a base de escaneado. O sea, nosotros escaneamos pues o una parte de barco o un barco completo.
como podéis ver aquí. Esto es un rastrero en el que se escaneó al 100% por la parte exterior, zona de casco y todo lo que es la parte interior, y pues ese escaneado pues se va juntando. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que todo eso que estáis viendo ahí, que es una sección por el costado de estribor del barco, es métrico, es decir, nosotros ahí podríamos sacar las medidas de un tubo, podríamos comprobar una altura, podríamos comprobar si un motor pues entra en un polín. Están apurando aquí para que finalice. Voy a tratar de apurarlo un poco. Esto es un ejemplo para una remotorización en la que hemos gestionado una nube de puntos. Es una nube de puntos que nosotros gestionamos, generamos un modelado y lo entregamos a una ingeniería naval pues para que haga una modificación en los polines y haga un cálculo de estabilidad. Esto es de un barco en Marruecos, se cambia un motor de 2 tiempos de 30 toneladas y se mete en su sitio un motor rápido de 5 toneladas más una reductora con escalón, por tanto tenemos una diferencia en la altura del montaje. Esto es un ejemplo de cómo podemos introducir un equipo nuevo en una sala de máquinas. Ahí, como lo veis, un poco sucio porque ahí está conviviendo la parte existente y la parte nueva. Esto es, en el primer momento nosotros metemos el equipo, comprobamos si entra o no y después limpiamos esa nube de puntos y trabajamos con 2 capas. Esto pues es el tema de la realidad aumentada. Es una herramienta, es decir, cómo nosotros podemos hacer visible para un armador una obra de este calibre. La nube de puntos es una nube muy técnica, muy profesional, en la que a veces el armador no tiene la capacidad de tener una visión de conjunto. La realidad aumentada, ¿qué hace? Nosotros escaneamos, pues imaginaros una sala de máquinas. Cuando escaneamos esa sala de máquinas tenemos unas dianas, entonces procesamos esa información en un entorno de realidad virtual, de realidad aumentada, y lo que hace el sistema es ese entorno hacer que cuando tú coges una cámara, unas gafas 3D y te pones en la cámara de máquinas, estás viendo la cámara de máquinas real, pero tiene ligado a lo que tú estás viendo un entorno tridimensional métrico en el que tú puedes medir cualquier cosa. Es decir, nosotros una vez que está hecho un proyecto y llegas al barco antes de ejecutar el proyecto, puedes cargar el proyecto en el barco y puedes ir viéndolo punto a punto. Ya un tema ya más mecánico, pues es el control dimensional que hacemos por debajo del milímetro. Es decir, lo que vimos hasta ahora son láseres escáner con capacidad de medir hasta 330 metros de radio de esfera con una precisión de 1,2 milímetros, y con esto somos capaces de medir hasta 0,02 milímetros, hasta 2 centésimas de milímetro. Con la ventaja de que, además de medir, podemos detectar desgastes, como podéis ver en la parte derecha inferior. Podemos medir diámetros, posiciones, paralelismos, cilindricidades, errores de concentricidad. Podemos hacer control dimensional o podemos hacer control de calidad de recepción, como estáis viendo ahí a mi compañero que está haciéndolo con un escáner que permite esas 2 centésimas de medición directa. No sé si me puedes poner el vídeo un segundo, te voy a robar un minuto más. Aquí vais a ver primero una digitalización de un motor que se utiliza para después meter en una sala de máquinas. Esto es un buque offshore con una plataforma de helipuerto en la que hicimos el control dimensional
Esto es una nube de puntos de una cámara de un barco, un control de una bancada, de un motor. Esto ya es industria. Análisis de cascos o sea, control dimensional de hélices. Esto se utiliza sobre todo para técnicas de ingeniería inversa. En este caso pues son tuberías que un astillero pues necesitó documentar para el cliente y no estaban hechas las isométricas y nos pidieron que las hiciéramos. Y bueno, un poco todo esto son informes que pide un astillero para temas de control de calidad. Esto es una integración de un sistema de frío en un atunero, una modificación de una pieza y bueno, esas partes rojas que veíais ahí es el dato que nosotros le damos por los errores que hay entre una pieza y la otra. Son los errores de datación que nosotros somos capaces de medir. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Yo tenía varias preguntas para hacerte, luego vamos a ver si tenemos tiempo para hacerlas porque hay algunas cuestiones derivadas de las obligaciones del reglamento de control y en particular una parte de ese reglamento que será la aplicación a partir de enero del 28, muy cerca ya, y yo creo que uno de los dispositivos al que ha hecho referencia pues permitirían conocer cuál es, como el ejemplo del tacómetro en el camión, ¿no? Para poder verificar si ha sido una velocidad u otra. Lees el disco y ya sabes los resultados. Aquí, pues la medición de la potencia continua en todo momento del motor creo que es una de las herramientas que ha expuesto Ángel y tendremos tiempo para hablar, porque aquí no podemos olvidar que en base a un análisis de riesgos, 382 buques españoles estarán afectados por esta parte del reglamento y veremos cuáles son los niveles de riesgo que a nivel interno y posteriores actos delegados que hará la Comisión Europea. Pero bueno, vamos a pasar al último ponente para luego hacer un breve descanso y por favor, Raúl Cruz Díaz de Kongsberg Discovery nos va a... Raúl es ingeniero naval, cuenta también con formación especializada en inspección y nuevas construcciones de buques. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en un entorno internacional, participando durante muchos años en la implantación y mantenimiento de sistemas tecnológicos avanzados para el sector marítimo. Y desde Kongsberg Discovery trabaja con soluciones de monitorización acústica, sensores y sistemas inteligentes también implantados en flotas de todo el mundo. Y su intervención se va a centrar en cómo las nuevas tecnologías de detección y evaluación contribuyen a una pesca más eficiente, más selectiva y también más respetuosa con los recursos. Cuando quieras, Raúl, tienes la palabra, y también te agradezco que seas breve. Vale. Hola a todos, soy Raúl Cruz, soy el Service Site Manager de la oficina de Kongsberg de Las Palmas. Y nada, gracias Nassef, gracias Juan por la presentación. Y voy a hacer un breve resumen de lo que hacemos nosotros en Kongsberg Discovery, en la parte de hidroacústica, que es Simrad. Y como no tenemos mucho tiempo, lo que voy a intentar sintetizar toda la hidroacústica que llevamos en 15-20 minutos. Y bueno, a ver qué podemos hacer. 15. Bueno, yo personalmente me gusta cuando hacemos una nueva construcción, cuando hacemos un nuevo puente, presentar el puente del barco con estos 3 pasos: detención, evaluación y captura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando presentamos la monitorización, los monitores en el puente, ponemos por un lado la detección, que son los sonares de largo alcance, los de corto alcance, las ecosondas y después la captura, para seguir una evolución del pescado hasta que llega a la red. Entonces, para la detección no somos
capaces de tener un solo sonar con el que consigamos hacer todo. Y es por eso que ofrecemos en el mercado una gran variedad de sonares desde muy baja frecuencia, como puede ser el ST90, hasta sonares de media frecuencia, como puede ser el MF90. Recientemente hemos introducido en el mercado sonares omnidireccionales como el SI60, SI50 o el SN50, que son una tecnología que llamamos wet end, donde embutimos toda la electrónica dentro del transductor, simplificando mucho la instalación. Después tenemos sonares matriciales, lleva ya cerca de 15 años en el mercado, que es el SN90, y además tenemos la posibilidad de cada uno de los sonares instalarlo con distintas unidades de casco. O sea, las unidades de casco se adaptan tanto a la medida del local de sonares como a la posibilidad de tener otros sonares enfrente o a los lados sin que se molesten unos a los otros. En los sonares compactos con tecnología wet end como el SI50 o 60 podemos llegar a unidades de casco de hasta 400 milímetros, que son muy compactos, que los solemos utilizar en embarcaciones más de recreo, yates, pero también tenemos mucho en las zonas de África para la pesca de sardina o de caballa y que funcionan bastante bien. Entonces, para la... Ups, no se ve, bueno, son vídeos, no sé por qué no se ve, pero bueno. Si vas abajo, si le das al play... Bueno, da igual. El sonar ST90 es el sonar omnidireccional del mercado que más baja frecuencia tiene. Opera de 14 a 24 kHz con un ancho de banda de 10 kHz. Eso quiere decir que el alcance que tiene es de hasta 14.000 metros bajo licencia. Sin licencia opera a 5.000 metros, lo que nos hace detectar pescado con mucha antelación. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que conseguimos detectar pescado ahorrando muchísimo combustible, ahorramos muchísimo tiempo. Igual que el resto de sonares omnidireccionales, todos pueden operar en FM, en frecuencia modulada y en onda continua. Esto es muy importante porque podemos ajustar el sonar de forma que podamos adaptarlo a zonas de pesca de fondo o pelágico, ¿vale? No es lo mismo tener un pescado de fondo muy cerca del fondo, donde la resolución vertical es muy baja y el sonido se solapa con el fondo, que tenerlo en la columna de agua más arriba, que es mucho más fácil de detectar, ¿vale? Entonces nuestros sonares son capaces incluso de eliminar el fondo, dejando solo y exclusivamente el pescado en el ecograma. Además, todos los haces se pueden compensar individualmente. Quiero decir, el movimiento del barco no le afecta al haz porque se compensa con un MRU interno que ya viene con el sonar o externo como puede ser el MRU o el MGC. Después del ST vienen los sonares de baja frecuencia. Ya pasamos de muy baja frecuencia a baja frecuencia. Son quizás los más vendidos de nuestra marca, el SX y el SU. Y estos los podemos utilizar incluso para la pesca de fondo con el uso de los ecogramas, ¿vale? Los ecogramas quiere decir que puedo seleccionar dónde quiero que vaya un haz y hace como la vista de sonda, como se puede ver en las imágenes. Y además, si nos focalizamos en el MF90, tenemos la tecnología Quad Pin, que es en un mismo pulso, tenemos 4 pulsos consecutivos, verticales. ¿Qué consigo con eso? Pues para, por ejemplo, el SI50, una cobertura en la columna de agua de 40 grados, ¿vale? Eso quiere decir que a unos 1000 metros mi cobertura de agua es más de 400 metros de altura. Después viene el sonar matricial, el SN90 o el SN50, el cual lo hemos clasificado como sonares de búsqueda, pero ya está a las puertas de la evaluación del pescado. Es como una sonda, no es una sonda porque la podemos dirigir, pero es como un sonar
Es un sonar, de hecho, que podemos direccionar digitalmente. Entonces yo en el SN90 tengo hasta 5 haces, 5 pulsos, los cuales puedo, bueno, según se ve en la imagen, tengo unas vertical, unas horizontal y hasta 3 haces de inspecciones. Entonces yo los puedo llevar hacia un lado, hacia babor, hacia estribor, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de hacia dónde está el pescado, y empezar mi primer análisis. ¿Qué primer análisis puedo hacer del pescado con este sonar? Primero, profundidad. Segundo, dirección, rumbo, velocidad, e incluso ya puedo estimar la talla y además puedo estimar qué tipo de pescado es el que me viene. Bueno, estos son 2 ejemplos de arriba el SN90, con apenas que no se ven porque son vídeos, pero arriba tenemos el SN90, es como el sonar matricial, podemos considerar incluso un multi-haz. Tiene un ancho de banda de 10 kHz también. Trabajaba antes en el MK1 de 70 a 120 kHz y ahora en el MK2 va de 70 a 90 kHz. Hemos reducido bastante el ancho de banda por el tema de ruido. Y debajo tenemos el SN50, esto fue unas pruebas en Argentina. Eso que se ve, esas manchas son merluza, y la capita gris que se ve en el ecograma de la derecha es, la capita azul y verde es sedimento de otro barco que pasó cerca de nosotros arrastrando. Entonces el lodo se levanta y empieza a caer, y es eso que se ve a su lado. Bueno, después de hacer la búsqueda, cuando nos dirigimos al cardumen que queremos evaluar, ya entramos en las ecosondas. Esta imagen de la derecha, la en negro, eso es en Kamchatka. Era una pesca la que íbamos al bacalao en este caso, había cangrejo, había un montón de especies distintas, y tenemos abajo el expansor de fondo, en este caso la sonda está por la parte de arriba, y aquí lo que tenemos es el análisis. ¿Qué analizamos? Tamaño del pescado, así tenemos un radiograma donde tenemos toda la gama de tallas que hay en el pescado, la firma acústica y dureza del fondo, además de profundidad. Ahora nos vamos a centrar un poco más en las nuevas tecnologías que tenemos en las sondas, que son las barritas verdes estas que se ven en el ecograma blanco, pero para entenderlo bien, abajo he puesto los emblemas. Nosotros tenemos 2 ecosondas diferentes, que realmente es la misma, que es la S80, que es la pesquera, y la EK80, que es la científica. ¿Vale? Dentro de la S80 se ramifica en la EQ50, que es la misma sonda, pero para opciones de single beam, y después el CP60, que es basado en el S80, que es la sonda basada en el efecto Doppler que utilizamos para medir las corrientes, tanto dirección como velocidad. Tenemos opciones de combinaciones múltiples, y aquí es donde quizás deberíamos hacer mucho hincapié por el hecho que vamos a explicar ahora de los radiogramas. Podemos utilizar una sonda simple, podemos utilizar un traductor por ejemplo, como en esta imagen de 120 kHz, un receptor y ya el procesador y pantalla, o incluso podemos tener vía un switch de Ethernet múltiples frecuencias. Incluso, como llevamos en los atuneros, misma frecuencia en un mismo sistema. ¿Por qué es muy importante para un barco, incluso más de arrastre, la multifrecuencia? Básicamente por esto. Aquí tenemos un cardumen, esto es una EK60, de la antigua EK60, tenemos un cardumen de caballa visto con diferentes frecuencias. Si se fijan, en el 333 kHz, la mancha del cardumen de caballa se ve muy, muy compacta, y a medida que bajamos la frecuencia, el cardumen va disminuyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando insonificamos un pescado, la respuesta acústica o el TS, el nivel de eco que tiene ese pescado, no es igual a cualquier frecuencia. Incluso no es igual en cualquier área. Quiero decir que si yo insonifico una caballa en el sur de África o si la insonifico en el norte de Escocia, la respuesta acústica del mismo pescado va a ser diferente. ¿Vale? Por ejemplo, en el ecograma de la izquierda tenemos anchoa en la parte superior y sardina en la parte inferior. Y después les puse abajo cuál es la firma acústica de cada uno. ¿Qué es la firma acústica? Cada pescado
tiene una respuesta acústica diferente. Quiero decir, si yo insonifico un pescado a 120 kHz, voy a tener un TS, que es un Target Strength, una respuesta acústica X, ¿vale? Si yo insonifico otra especie con la misma frecuencia, la respuesta acústica va a ser totalmente diferente. Y aquí, aquí ponemos un ejemplo de dos, del anchoa y de la sardina. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto lo que se consigue, si nosotros tenemos sondas de 120 kHz, por ejemplo, perdona, si tenemos sondas de single beam, bueno, mira, este sí funciona. Si tenemos sondas single beam, lo que vamos a, en caso de que tengamos toda la gama de frecuencias, lo que vamos a hacer es a lograr es una nube de puntos en cada frecuencia y con eso vamos a trazar una línea. Esa línea que trazamos es la firma acústica de ese pescado. Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de tener una gama de sondas single beam, tenemos esa gama de sondas split beam con un ancho de banda mucho mayor? Pues en vez de tener 5 o 6 puntos por especie, vamos a tener pues cientos de puntos. Lo que vamos a tener con eso es muchísima más exactitud a la hora de saber qué pescado es o incluso qué talla tiene. ¿Vale? Por ejemplo, en la derecha podemos ver que la caballa, que es la curva naranja o dorada, responde muy bien a los 200 kHz, pero en cambio el arenque a 200 kHz responde muy flojo cuando lo insonifico. Por eso, cuando instalamos toda la gama de frecuencias y con la opción de frecuencia modulada, sabemos en todo momento o podemos saber en todo momento con mucha precisión cuál es el pescado que estamos evaluando. ¿Vale? Antes no expliqué, en el tema de los sonares, estamos colaborando con una empresa norteamericana que se llama VIAM, la inteligencia artificial, pero eso es para el tema de sonares, de detección, que lo que hace básicamente es alimentamos un modelo con datos de todos los equipos y el modelo solo te va a decir si esa mancha va a ser pescado, si esa mancha es ruido e incluso te va a poner marcas sobre el cardumen. En este caso no es inteligencia artificial, es un modelo que tenemos que entrenar nosotros como patrones o capitanes o operadores de la sonda. En este caso, en el ecograma negro, tenemos 3 frecuencias, si no recuerdo mal son 38, 120 y 70 kHz, y además tenemos en el lado derecho una combinada de 2 de esas frecuencias. En los 3 primeros yo soy incapaz de saber que si esa misma mancha es el mismo pescado o es diferente. Es imposible. En cambio, con la opción de combinada, que es el cuarto, se ve muy bien y muy claro cómo hay una parte que es azul y otra parte que es roja. ¿Qué me está mostrando eso? Lo que me muestra es que tengo 2 especies diferentes. ¿Cómo lo consigo? Básicamente yo lo que estoy haciendo ahí es haciendo un radiograma. Frecuencia 2 partido de frecuencia 1. Cuando la biomasa me da muy por encima de 1, me lo pinta de un color, cuando me da por debajo de 1, me lo pinta de otro. ¿Qué consigo con eso? Saber que son de especies diferentes. Si yo además sé qué pescado tengo justo debajo cuando lo estoy evaluando, como es el ecograma blanco, la mancha roja, yo manualmente le genero un input y le digo, esto es krill. Y me voy arriba, bueno, no sé si se ve el cuadrito rojo, yo ahí le puedo decir qué tipo de pescado es si estoy 100% seguro de lo que es. Y arriba le meto otro input, le digo lo que es. Entonces ya la sonda aprende qué respuesta acústica tiene esa mancha y cada vez que veamos ese pescado, la sonda nos va a decir qué es ese pescado. Incluso si tengo en un mismo cardumen diferentes especies, la sonda me los va a distinguir. De hecho, esto se probó en Argentina con el langostino y funcionó bastante bien. Bueno, el CP60, que es el medidor de corriente, es una sonda que funciona con efecto Doppler, son 3 haces que van espaciados a 120 grados uno de los otros y básicamente lo que hace nos indica la dirección y nos indica la velocidad en diferentes capas de agua. Estas capas de agua las podemos poner donde nosotros queramos hasta 200 metros de profundidad y además dispone de una sondita abajo, de una single beam de 200 kHz. ¿Qué es de interesante en el CP60? Básicamente las opciones de ecograma. Podemos ver cizalladuras, podemos ver cambios de velocidad, podemos ver incluso cambios de dirección en los ecogramas del mar, de las mareas. Y esto
creo, desde mi punto de vista, que es vital para un capitán o un patrón a la hora de largar la red. Y además, toda esta información la podemos enviar al sonar. Pues en la tercera fase entramos dentro de la monitorización y captura que Dani explicó en su momento muy bien. Nuestros sensores pues, nos dan prácticamente toda la telemetría de la red y de las puertas, tanto cabeceo, balanceo, como dijo Dani, pitch roll, nos dan spread, que es la separación entre puertas, nos dan profundidad, nos dan altura. Vamos, podemos tener toda la telemetría, podemos saber en todo momento, en directo, cómo es el comportamiento de la red, cómo es el comportamiento de las puertas. Y además tenemos también la opción del ojo de red o del troll eye o del belly Simpson, como lo quieran llamar. ¿Vale? También las opciones de sensores de captura y demás, pero quería hacer un hincapié, que esto lo puse a última hora, del Flow Sensor, que este es un sensor que funciona con la tecnología Doppler también, que lo que te hace es, te mide un cambio, el cambio en la variación de la frecuencia. Entonces yo disparo a una frecuencia X, la recibo y mido esa variación de la frecuencia. ¿Qué consigo con eso? Saber la velocidad con la que me está entrando el flujo de agua dentro de la red. Esto fue en Escocia, en un atunero holandés. De hecho, esta es una prueba real mía que hice yo. Y comentaron antes las veces cuando el cardumen de pescado se queda justo en la boca de la red y parece que no entra, que entra y parece que es un cardumen enorme, que realmente es siempre el mismo cardumen nadando a la misma velocidad que nosotros. Entonces, teníamos la sospecha de que acelerar el barco, incrementar la velocidad, no era la solución. Y con este sensor descubrimos que es verdad. ¿Por qué no la solución? La red hace un efecto paracaídas. Quiero decir, cuanto más velocidad hay, genera una capa límite en la boca de la red que lo que hace es como que escupe el agua por fuera y por mucho que nosotros subamos la velocidad del barco, no va a subir la velocidad del flujo de agua. Esto en un arrastrero de 140 metros como es este, el hecho de subir de 4,4 a 5 nudos es una cantidad de dinero exagerada. Pues aquí se ve, cada red es diferente, cada puerta es diferente, entonces desde mi punto de vista sería muy buena idea hacer este test en cada barco, en cada red, porque cada parejo tiene su propia hidrodinámica y por ejemplo en este barco se ve como a 4,2 nudos el barco sube el flujo de agua dentro de la red a 2 nudos y a medida que incrementamos la velocidad nunca va a pasar de ahí, se genera una capa límite a esa velocidad y de ahí no va a pasar. Mientras más velocidad le demos al barco, más presión genera la red y escupe el agua. Después tenemos monitorización. Aquí utilizamos la tecnología que utilizamos en los sistemas de posicionamiento hidroacústico de HYPA que utilizamos en las plataformas petrolíferas o el DP3, DP2. Básicamente somos capaces de geoposicionar la red y las puertas en el plotter, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente con un desfase nosotros enviamos una señal a los sensores, recibimos esa señal y por un desfase de elementos, porque son traductores split beam, podemos posicionar la red y además con la señal de la giroscópica y del GPS podemos posicionar esas redes en los plotters de una forma muy precisa. Y además no necesitamos pantallas o otros equipos donde mostrar esa señal, sino que podemos integrar todos esos datos en sistemas como el OLEX, el MASIS, sonares, sondas, etc. Además, tenemos las opciones de sonares de red, que incluso podemos enviar esa señal a las sondas. Y como vemos ahí, podemos ver la parte alta de la red, podemos ver la parte baja de la red, y esto es muy bueno para zonas de cañones y rocas. Intentar no tener un accidente con la red o con las puertas, y en arrastreros muchos de los arrastreros que tenemos en Mauritania, África, todo el resto de África, incluso Holanda, el norte de Europa, todos prácticamente lo lleva, y como comentó Juan, con las nuevas políticas y nuevas restricciones, pues llegamos a la era de los vídeos.
Entonces también tenemos sistemas, por ejemplo este es el excluder, si tenemos una captura que no necesitamos, que no podemos coger, se nos acaba la cuota, no estamos permitidos a cogerla, podemos coger, abrir la red, soltar la captura y volver a cerrarla. Y además tenemos también cámaras, vídeo color o blanco y negro, como son estos casos, donde podemos ver a tiempo real lo que estamos capturando. Esto no es el futuro, de hecho esto es el presente, se usa ya en Estados Unidos, en Alaska, desde hace mucho tiempo. Se están instalando mucho y creo que pronto comenzaremos también en Europa o por esta zona. Vale, creo que... Bueno. Gracias. Muchas gracias, Raúl. A mí lo que realmente nos importa es que las herramientas que has presentado yo prefiero llamarles ecosondas, ¿no? Porque la palabra sonar puede tener muchas connotaciones. Asegurar que con ese sistema pues no incremento la capacidad de pesca. Porque incrementar la capacidad de pesca obviamente va en contra de la política pesquera común y lo que es la financiación de determinadas medidas. Y lo que hay que asegurar, como ya se está asegurando para otros sistemas, es que tú puedes discriminar tallas y especies, que eso sí que es lo fundamental. No tenemos tiempo, vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Luego, Gabriel, a ver si disciplinas mejor a la mesa que vas a moderar. Y yo tenía varias preguntas para hacer a todos los que habéis intervenido. Lo que vamos a hacer es enviároslas, luego las colgaremos en la página web de ANACEF, de la misma forma que vamos a colgar también todas las ponencias que hoy aquí se han presentado y que la señora ministra no esté tomando tantas notas porque lo va a visualizar, es una alumna muy aplicada. Pero las preguntas simplemente van a ser estas. Como se ha hablado de ello es, ¿qué papel tendrá la inteligencia artificial en la gestión diaria de los buques pesqueros? Conocer vuestra opinión. La segunda es, ¿qué tecnologías creen que todavía están siendo infrautilizadas en la flota española? ¿Qué aspectos demandan hoy con mayor frecuencia los armadores cuando solicitan soluciones tecnológicas? Y por último, y no menos importante, si creen que la normativa europea está impulsando la innovación o, por el contrario, está condicionando su desarrollo. Esas son las preguntas que nos gustaría que nos contestarais, porque ahora abrir el debate nos llevaría muchísimo tiempo y tenemos un programa. Y finalmente yo quiero cerrar agradeciendo a todos los ponentes, incluyendo la Comisión Europea, la DG Mare en este caso, por su participación. Y nada, un breve descanso y continuamos.